Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Hoy tengo la alegría de contar como invitadas a mis dos hijas, Mariana y Amalia Calle Roldán, y están aquí porque vamos a hablar del hogar en otra parte. Todas tres hemos tenido la experiencia de vivir en otro país o en otros países, y para profundizar sobre eso es que quiero que compartamos experiencias de cómo ha sido para cada una de ustedes la vivencia de mudarnos primero de Colombia a Ecuador y después cada una cuenta a dónde más ha vivido o dónde vive. Si quieres empezar tú, Mariana. Bueno, yo empiezo. Yo soy Mariana Calle Roldán. Yo he vivido aquí en Ecuador. Bueno, somos colombianas, luego vinimos acá a Ecuador, y de ahí yo personalmente he vivido en México, en la ciudad de Monterrey, en Chile, y estuve unos meses en Portugal y estuve 6 meses en Estados Unidos. Bueno, como vivencia, son por lo menos 4 países, 4 culturas que has estado en contacto con ellas, más allá de visitar un país o una ciudad. ¿Y en tu caso, Amalita? Bueno, yo soy Amalia, igual que Mariana, nos mudamos a Ecuador, aunque no parezca por mi acento, soy colombiana, y mi estilo de migración, si pudiera describirlo, sería migración de carrera larga. ¿Por qué? Porque fueron 9 años en Ecuador y después fueron 8 años en Ciudad de México, de los cuales 6 meses también estuve un tiempo en Inglaterra, y ahora llevo 4 años y medio en Italia. Veamos si alcanzamos a llegar hasta los 8 o 9. Permanentemente he vivido establecida en 3 países distintos. Y te faltó decir que te mudaste aquí cuando tenías 9 años, o sea que sin contar, pues obviamente eso no es una migración, ese es tu país de origen, pero ha sido como ciclos de 8 o 9, las más largas, y ahora 4 y medio, pues vas en camino a que completes, no sabemos, pero un poco la primera pregunta para ambas es: ¿creen que la edad en la que vinimos aquí, la edad que ustedes tenían? Yo por mi parte pues he vivido en Colombia, en Inglaterra viví 2 años y medio y en Ecuador ya llevo 22. Es una experiencia bastante rica en conocer otra cultura y apropiarnos de alguna manera, o por lo menos integrar muchas de las culturas a nuestro diario vivir. Pero la primera pregunta era sobre la edad en la que cada una de ustedes ha estado o ha vivido este movimiento. ¿Creen que ha influenciado eso en la manera como lo han sentido o como lo han vivido? Yo creo que sí. Yo creo que cuando yo llegué acá a Ecuador yo tenía 12, entonces es como, en mi opinión, era una buena edad, porque era como, igual es una edad de transición, pero todavía todavía eres niña, entonces es como, todavía tu vida gira alrededor mucho de tu familia. De tu familia me refiero, o sea, mis primos también, pero más el núcleo directo, mis papás y mi hermana. Entonces me parece que hubiera sido mucho más difícil si, por ejemplo, yo tendría 16, que ya tienes una vida social propia, mucho más grande. A los 12 todavía vas a la casa donde tus papás vayan. Entonces me parece que igual era una buena edad. Y de ahí ya las otras veces ya sí era adulta, y todas las otras veces fueron por mi decisión que yo decidí mudarme. Entonces obviamente eso también hace que la transición sea mucho más sencilla, porque es algo que tú estás buscando. Sí, ninguna mudanza o ninguna transición es igual a la anterior, pero la edad de la primera mudanza para mí fue 9 años, mucho más chiquita que Mariana. Uno cuando es niño es pues una esponja, uno absorbe. Entonces a mí me dio un cierto tipo como de capacidades o habilidades que me sirvieron para las siguientes sin darme cuenta. Fue por ejemplo, la adaptabilidad. O sea, es algo que se aprende haciendo. Entonces, definitivamente, o sea, en cuestión de la edad sí fue muy distinto, porque fue aprendizaje totalmente implícito, inadvertido. Yo no me di cuenta de que yo sabía hacer tantas cosas
hasta que fue la segunda vez que emigré y me di cuenta de estas capacidades que obtuve a los 9 años cuando me mudé por primera vez. Eso iba a decir yo, en ese punto, que nosotros tuvimos el privilegio de habernos mudado muy chiquitas, entonces nosotras, lo que dijo Amalia, exacto, nosotros ya vivimos un proceso que mucha gente no vive nunca en su vida o lo vive mucho más tarde, entonces eso también nos ha ayudado a nosotros a perder el miedo, es como, ya lo hice una vez, o sea, y la verdad que pues yo al menos aquí hemos construido una vida muy linda, a mí me gusta Ecuador, entonces es como, tienes una buena experiencia de dónde apoyarte, entonces ya las siguientes veces, pues, como, bueno, si ya lo hice una vez, entonces ya lo puedo volver a hacer, aunque sean diferentes. Bueno, en mi caso, si mi mamá lo pudo hacer, yo lo pude hacer, porque yo, honestamente, mi contribución a la primera migración fue cero. Creo que inclusive lo pude haber hecho más difícil para todos, por no quererme mudar, por llorar, por decirle, mami, no quiero, no quiero. O sea, yo lo que pienso es, no más bien si lo puedo hacer una vez, lo puedo hacer otras veces, es si mi mamá lo logró, con todos estos recursos que yo en este momento no tengo, o bueno, con todas estas limitantes o obstáculos, como ya tener una familia formada, cambiar, no sé, de profesión, para mí las circunstancias han sido mucho más fáciles, o sea, he tenido un colchoncito, digamos que, porque yo no tengo 2 hijas, o en general, mi motivo de migración, que podemos después tocarlo, es pues por motivos de estudios, entonces uno de estudiantes se va con una maleta y ya. Sí. Pero han señalado las dos un dato que nosotros como familia, papá y mamá, lo decíamos mucho, y es, a ver, ya los dos habíamos migrado, el papá a Estados Unidos por razones de estudio y yo pues a Inglaterra también, pero los dos estuvimos cerca de 2 años, entonces cuando se dio la oportunidad de venirnos para acá, uno de mis argumentos como para animarme a mí misma era, si yo fui capaz de moverme a Inglaterra cuando era mucho más chica, tenía menos recursos, ni siquiera hablaba el idioma bien, no conocía a nadie, bueno, en esta circunstancia tampoco era que conocíamos a nadie, no llegamos pues con una red de apoyo construida, pero los dos éramos muy conscientes de cuán importante era construir esa red de apoyo rápido y eso hicimos, pero este argumento de si mi mamá pudo, yo también puedo, yo decía para mí misma, si yo fui capaz de irme para Londres y desempeñarme allá como psicóloga y hacerlo bien, en mis estándares bien, entonces voy a ser capaz en Ecuador, así sea empezar de cero, pero sí es un factor que contribuye, como tú bien mencionaste, a ser como un colchoncito, o sea, haber tenido la experiencia de emigrar temprano en la vida les dio a ustedes habilidades que las adquirieron sin darse cuenta y que les han permitido adaptarse mejor a ya la experiencia que cada una resolvió. No lo hiciste tan difícil para nosotros, sino que es importante decir que siempre hay un duelo migratorio. Esto como concepto psicológico aparece en cualquier cambio que tengamos, como se refiere a la migración, es que hay cosas que ganamos, pero hay cosas que perdemos. Y ustedes eran unas niñas con libertad de expresar lo que les sucedía o lo que les impactaba o los choques culturales que necesariamente, hasta cambiándose de ciudad en un mismo país, hay choques culturales, entonces tal vez recuerdas más las cosas de choque cultural que te impactaron al principio, pero no, ustedes no nos hicieron la vida difícil. Yo creo que por la edad en que vinieron también, vimos todos como ganancia para la familia este movimiento, porque, por ejemplo, el papá viajaba mucho cuando estábamos en Colombia. Ustedes aquí sintieron que teníamos mucha más presencia, como que nosotros 4 como familia hicimos un puño mucho más unido, pasábamos más horas juntos, los fines de semana realmente giraban alrededor de disfrutar de cada una de las cosas que este país tan hermoso tenía para ofrecernos, entonces eso facilitó el proceso. Bueno, al paso dije lo de el choque cultural y me gustaría también un poquito que cada una comparta qué cosas le costó o qué cosas encontró también favorables como para mostrar las dos caras de la moneda. Yo creo
que siempre que uno se muda es como, uno dice que tiene el corazón dividido, porque pues yo por ejemplo, ya aquí nosotros tenemos en total la familia 22 años, entonces no importa donde yo esté, yo siempre voy a ser extranjera, o sea, inclusive si estoy en Colombia voy a ser extranjera porque hace 20 años no vivo allá y en 20 años muchas cosas cambian, o sea, cambia la ciudad, cambia inclusive la cultura misma cambia bastante y lo mismo acá, entonces es como, no soy ecuatoriana, pero tampoco soy colombiana y pues cuando estaba en México tampoco era mexicana y así, y entonces personalmente me pasa que, o me pasaba que cuando ya teníamos, no sé, 10 años viviendo aquí en Ecuador, la gente me decía, ay, pero ya eres más ecuatoriana que colombiana. Y a mí me daba como, me daba como coraje. Porque yo decía, no, yo soy colombiana. Mientras que ahora, ya cuando la gente me dice, eres más ecuatoriana que colombiana, ya digo como que, ah, sí, la verdad es que sí. Porque he vivido más tiempo en Ecuador, en resumen. Pero como que yo hice las paces, o sea, como, yo siento que cuando yo me fui a Chile y volví, que yo tomé la decisión de volver porque no estaba contenta, no porque no me gustara el país, sino como por una combinación grande de factores, como que yo siempre pensé, no voy a volver, más bien. Y cuando volví y tomé la decisión de volver, es como que, no sé, me abrió los ojos de nuevo a que yo disfruto mucho vivir aquí en Guayaquil, que yo sí siento esto como mi ciudad, como mi casa. Entonces eso como que me ha cambiado la perspectiva de que pues me apropié de otra manera. Sí, pero cambio el lenguaje, ya no, cuando la gente porque también me pasa que en el extranjero es como, soy de Colombia, y entonces me preguntan de Colombia y no sé nada, porque siempre que vamos es solo estar con la familia. Entonces ya ahora cambié el lenguaje y ahora cuando me preguntan de dónde eres, yo digo, vengo de Ecuador, porque de Ecuador sí sé responder las preguntas, aunque no soy de Ecuador, vengo de Ecuador. Entonces es como, pero sí, siempre se ganan y se pierden cosas. Cuando vamos a Colombia, en el avión de regreso siempre estamos tristes, no importa. Pero así mismo cuando me fui a Chile quería regresar a Ecuador, cuando me he ido a algún lado siempre quiero regresar. Entonces es como ese balance entre una cosa y otra. Ningún lugar es tu país, pero todos los lugares son tu país. Entonces es como eso. De acuerdo. Y en tu caso. A ver, de choques, porque la pregunta es de choque cultural y la respuesta es todo y nada al mismo tiempo, porque uno se adapta, uno hace su estilo de vida en su casa, entonces uno puede como seguir comiendo lo que comía. Seguir o también como tomar pedacitos de lo que uno le gusta y lo que no le gusta y hacer uno su propia como mezcla, su propia cultura, su propio estilo de vida. Pero para mí, en el sentido, pensando como de Colombia, Ecuador a México, para mí es el español, la riqueza del español, porque yo digo que yo hablo español colombiano, español ecuatoriano y español mexicano. Yo sé, o sea, las expresiones cambian muchísimo. Poder como moverme en esos tres ámbitos y entender, no sé, el humor de tres países, las expresiones, no sé, de tres países. Te interrumpo. Entonces es como, por un lado, es como tienes que aprenderte que no puedes decir esta palabra aquí porque entonces es una grosería en otro país. Pero luego también tienes la ventaja de que puedes insultar en tres idiomas distintos. Puedes insultar en mexicano, en ecuatoriano y colombiano. Sí, también. O sea, eso como, ¿sí me explico? Sí, o adaptar. Hay palabras que yo digo, es que esta palabra es, o sea, esta es la expresión que a mí me gusta, que me describe mejor la situación en la que estoy pasando. Perdón, o sea, y tal vez en otro país no sea así, entonces también las mezclo. Y digamos que es como de choque cultural que he usado como en mi ventaja, digamos. Y lo que decía Mariana es el tema que yo lo veo como el tema de la identidad. Porque cuando la gente te pregunta, ¿de dónde eres? Y mi respuesta es que es muy largo de explicar. Se vuelve como interesante decir, ok, entonces, ¿de dónde soy? O sea, yo digo que soy colombiana por temas legales, claro, porque mi pasaporte es colombiano, pero por temas emocionales e sentimentales es que yo podría decir tanto de Ecuador como México, porque en cuestión de años ha sido una división casi igual de tiempo. Creo que lo que no me gustaría, la respuesta que digo, si alguien me respondiera esto, me daría como un poco de, ay, ¿por qué dices eso? Es que yo no soy de ningún lado, yo soy ciudadana del mundo, es como, no digas eso, pero creo que se vuelve una respuesta válida cuando alguien te pregunta de dónde eres. ¿De dónde eres? Me hacen pensar en una canción que había en mi época muy famosa de Facundo Cabral que decía, no soy de aquí ni soy de allá. Y ser feliz es mi color de identidad. Venía pues agregado a la canción, pero este sentimiento de que uno no es ni de aquí ni de allá,
literalmente hablando, yo lo comparto, porque aunque lleve 22 años aquí, es decir, no me quita todo el sentimiento que yo tengo de ser colombiana, el orgullo. O sea, yo tengo arraigadas, y creo que ustedes también, hasta cierto punto, en corta edad lo vivieron, pero bueno, tengo esta visión de que yo soy colombiana, y tengo orgullo de ser colombiana, y tengo actitudes que creo que hacen parte de mi cultura y que no son ni mejores ni peores que las ecuatorianas, simplemente son diferentes. En cada lugar yo, si las tengo a ustedes, tengo mi hogar. Entonces, en este momento yo estoy en Ecuador, pero cuando voy a Medellín ya no me siento un poquito ajena. Me siento no familiarizada hasta con las calles, pero con las costumbres también me choco, porque es increíble, uno solo se da cuenta de esto cuando sale y regresa y dice, uy, pero esto contrasta mucho con lo que ahora es cotidiano en mi vida. Pero en resumen, no es lleno de nostalgia o de sentido de pérdida. Digo, a ratos sí, pero en general es como que uno adopta las cosas del nuevo lugar, y yo lo veo como es una migración ganada, o sea, que la migración me ha ganado la experiencia de vivir en 3 lugares, para mí, en ustedes 4 o 5, pero sobre la condición de que es solo una riqueza, no siento tanto la pérdida. Yo creo que uno gana mucho cuando vive en diferentes lugares, entonces, pues por lo que estamos hablando. Desde cosas sencillas como el lenguaje, por ejemplo. Bueno, no es sencillo, pero como hasta la comida. Entonces, a mí me gusta la arepa, pero también me gusta el bolón. O sea, si me explico, es como no es solo de un país, también me gusta la comida mexicana, entonces así voy enriqueciendo mi vida, voy probando nuevos sabores. Lo mismo con la cultura, por ejemplo, en Medellín no hay carnaval, aquí hay carnaval. Nosotros celebramos el Día de las Velitas y 20 años hemos celebrado el Día de las Velitas en diciembre, como se celebra en Colombia, lo hemos celebrado nosotros. Apreciamos mucho más cosas como el Día de Muertos en México, después de vivir más de 5 años en México. Entonces, como que culturalmente uno aprende a disfrutar de nuevas cosas, y yo creo que personalmente nosotros, pues en nuestra casa, en nuestro hogar, hemos hecho siempre un esfuerzo, o ustedes como padres han hecho siempre un esfuerzo, o hicieron un esfuerzo para que nosotros mantuviéramos nuestras también raíces y costumbres. Entonces, yo digo, uno cruza la puerta de mi casa y llega a Colombia, pues porque eso, como que mis papás no han perdido el acento. Nosotras sí, o sea, cuando yo estoy hablando con ecuatorianos hablo más guayaquileña, cuando hablo con colombianos hablo más colombiana, eso va como mudando. Pero yo cruzo la puerta de mi casa y es como si estuviera en mi casa en Colombia, es como que esa parte no cambió. Pero sí, la parte dura de emigrar es que dejas todo lo que tenías atrás, o sea, entonces... que los domingos íbamos a la casa de mi abuelita. Cuando llegamos acá a Ecuador, eso no existía. Y eso da tristeza, da pena. Pero asimismo, ustedes en su momento hicieron un esfuerzo muy grande por crear otras cosas. Entonces, bueno, está bien, no íbamos a la casa de mi abuelita todos los fines de semana, todos los domingos. Pero los domingos hacíamos otra cosa, o íbamos a visitar amigos que se convierten en familia. Sí, pasa que cada vez que te mudas estás triste porque haces familia en todos los lugares y extrañas a todas las personas que conoces. Eso para mí es lo más duro de ser extranjero. De acuerdo. Y tú lo has vivido muchas veces, esto de que la familia, estando lejos, son los amigos. Es como que aprendes a construir familia en otras partes. No es que pierdes la tuya, porque la tuya sigue estando aquí, pero hay esta cercanía de la vida cotidiana que a mí incluso me parece, y no lo digo feo, pero me parece que se vuelven más familia que la familia, porque conocen tu vida cotidiana, tenemos contacto, intercambiamos las alegrías, las tristezas de nuestros amigos, que son como sus tíos, o bueno, para nosotros es como ir a la casa de Carmen y Alfredo. Sí, como a la casa de un tío, o la casa... Pues cuando la gente yo digo la casa de mis tíos o la casa de la abuela, no es mi abuela, no son mis tíos, pero a la hora de la hora sí son. Sí. O sea, no dejan de ser.
para mí, digamos que lo más, o sea, lo de sentir que te estás perdiendo algo, totalmente de acuerdo, es como el FOMO, digamos. Sí, cuando hay un cumpleaños. Cuando hay un cumpleaños, cuando ustedes se van de viaje, cuando, no sé, otra familia de Colombia viene para acá y yo no estoy, o cuando ustedes deciden ir a Colombia en una fecha que a mí no me conviene. Entonces, yo me perdí un poco de esa experiencia, siempre es difícil. Pero, a ver, para mí, un aprendizaje de esta última mudanza, que ha sido el reto más, como, el aprendizaje más grande es, si yo lo pudiera poner en palabras, es aprender a vivir con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil uno vivir el día a día esperando, por ejemplo, la cita en la embajada o un papel. O es como, ¿cómo yo puedo retomar, no sé, mi rutina diaria, hacer lo que a mí me gusta hacer, si yo estoy sufriendo como porque no sé si me vaya a salir el papel, porque no sé si me van a renovar el contrato de trabajo, porque no sé si me van a renovar el contrato del apartamento, si tengo que... Es mucha burocracia y es mucho de esperar y eso genera mucha incertidumbre. Claro. Entonces el aprendizaje que yo he tenido que hacer es un poco de aceptar que la incertidumbre no se va a ir. Es como también parte del duelo que tú decías al principio, que es adaptarse a este estilo de vida que a veces uno no tiene las respuestas de todo, o como no es el país de uno a veces dice, pues voy al banco y lo soluciono en, no sé, en media hora. Claro. Son problemas mucho más como grandes, entonces es un poco como sentarse y decir, ok, mi vida no puede detenerse por esto, o si yo me voy a quedar, por ejemplo, si yo me voy a estudiar en un país y me voy a quedar un año, mi política antes es, pero ¿para qué voy a colgar cuadros si en un año ya me voy a ir? ¿O para qué me voy a meter a clase de, no sé, de algo que me guste, de baile, de cerámica, de natación, si yo ni siquiera sé si voy a estar aquí en 6 meses? Entonces un poco, y lo aprendí de una amiga que fue nómada digital, entonces ella cada semana se cambiaba de casa y decía, yo aunque me quede 3 días en un lugar, desempaco la maleta y la pongo colgada en el closet. Y la pongo colgada en el closet. Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos aquí la experiencia de vivir por 3 meses en una casa que generosamente llegó a suplir una necesidad, pero le pintamos las paredes, o sea, sabíamos que íbamos a estar allí 3 meses, pero nos apropiamos de la casa, le colgamos los cuadros, fue como que de otra manera creo que hubiera sido mucho más difícil esa circunstancia. Entonces creo que es uno de los tantos aprendizajes de lo que ustedes han vivido y nosotros, es que a donde llegues, haz todo lo posible para sentirte en casa, sí. Porque eso va a facilitar que tu adaptación se dé. También tengo la otra cara de la moneda, o sea, yo por una circunstancia particular conocí a una persona que llevaba 18 años en un lugar, ella de otro país, y todos los 18 años que yo la conocí renegó del país donde estaba. Entonces, es cierto que a veces, particularmente en las diligencias legales, o cuando tienes que, no sé, hacer una fila absurda para algo que no, en tu país de origen lo resuelves muy sencillamente, ahí como que uno dice, pero bueno, pese a eso, es como, yo voy a tratar de mirar lo bueno que hay en el lugar donde esté, porque de eso es que yo me voy a nutrir emocionalmente todos los días. Si yo solo estoy haciendo el inventario de pérdidas, me parece que... Sí, pero eso igual creo que aplica para toda la vida. Pero es verdad también, pues yo quisiera como reconocer que nosotros hemos siempre migrado en una posición favorable. Favorable, sí. ¿Cierto? Sí me explico. Nosotros cuando nos hemos ido más grandes fue por decisión propia, o sea, siempre fue decisión propia, o sea de nuestros padres cuando teníamos 9 y 12, o cuando ya estuvimos más grandes fue porque nosotros nos queríamos ir a estudiar a otro lado, ¿no? O sea, nosotros yo creo que no estamos hablando de la migración, pues por ejemplo la gente refugiada o que sale de su país por extrema violencia o en condiciones de mucha carencia. Obviamente nuestra experiencia tampoco siempre ha sido fácil. Creo que todas las experiencias
cómodas o difíciles que sean, tienen momentos duros y fáciles, pero es mucho lo que tú dices, o sea, uno podría estar en el nuevo lugar y luego simplemente hacer nota de todo lo que no tiene o dejó de tener, porque sí es verdad que se pierden muchas cosas, pero ayuda mucho ver todo lo que, lo que uno sí gana. Entonces, yo sí creo que, o sea, no es fácil nunca migrar, pero para mí tiene mucho aspecto positivo, al menos siempre para mí ha sido eventualmente positivo. No, y sin duda desde lo emocional, adaptarse pasa por ver lo positivo que tiene el lugar al que llegas, porque de verdad si lo logras ver, si todos los días te estás recordando esas cosas positivas, creo que es mucho más sencillo. Tocaste un punto, Marianita, muy importante, y es que, claro, es distinto hablar de una migración voluntaria a ponernos en los zapatos de un exilio forzado o de unas circunstancias no favorables, de pronto una división de familia. Aquí viajamos como familia integrada, así lo hicimos en 2 etapas, pero a los 6 meses ya estábamos los 4 juntos. El poder también considerar las circunstancias de la red de apoyo de la que hablábamos, tanto ustedes en los ambientes donde se han desenvuelto, es como que en cada lugar han logrado hacer una red de apoyo. El tener el idioma, pues me imagino que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Sí. O sea, bueno, tú vives en Italia y has aprendido a hablar italiano. Sí, por necesidad total, porque también es aprendizaje de todas las veces que ayuda un poco en el tema emocional, a la adaptación, pero también es un tema de, y lo hemos hablado antes, como de agradecimiento, porque es un país o un sitio que es como si te recibieran de visita, y uno pues, usualmente le enseñan a que se lleve algo a la visita como en agradecimiento. Entonces es, a ver, yo estoy en un país que no hablan mi idioma, me están permitiendo quedarme aquí, me están dando unos privilegios y me están dando unas oportunidades que yo tal vez en el país en el que vivía anteriormente no podría tener. ¿Yo qué puedo hacer a cambio, aparte de, no sé, seguir la ley y ser buen ciudadano? Es lo mínimo que uno puede hacer es probar a aprender el idioma. Yo sé que es un tema de capacidades y hay gente que le cuesta más, también el italiano, la ventaja es que tiene muchas similaridades con el español, pero a fin de cuentas es como, es una forma de agradecer a tus que te están hospedando, pero también es una forma que te va a hacer mucho más fácil la vida a ti como migrante, te abre muchísimas puertas. Sí. De acuerdo, es que te permite sentir que eres parte de ese país, aunque trae, tu comentario pues trae este otro mío, que es que uno como que no pierde del todo la condición de extranjero, que ya lo tocamos un poco, pero sí tan importante lo que uno puede hacer activamente para integrarse a esa cultura. Hablar el idioma es crucial porque si no quedas alejada. Sí, y un poco de quitarle la connotación negativa a la palabra extranjero. Es como, a mí, a este punto de mi vida no me molesta ser extranjera. Mi deseo no es dejar de parecer extranjera. Mi deseo es vivir bien y tener calidad de vida donde sea que estoy, pero este deseo como de esconder o miedo a decir como es que se van a dar cuenta que no soy de aquí, creo que es algo que gané al vivir Ecuador, o es algo que no sé en qué momento perdí esta idea de necesitar encajar tanto. Yo creo que 2 cosas. La primera es lo del idioma, que a veces ni siquiera es el idioma, o sea, por ejemplo, nosotros hablamos español, en Colombia se habla español, pero aquí se usan otras palabras, entonces desde siga recto o largo, en vez de siga derecho. O sea, suena, obviamente te entienden, pero a la persona que le estás hablando, o de pronto le tienes que esclarecer, especificar, o tiene que pensarlo 2 veces. Mientras que si yo estoy en un Uber, un taxi, le digo siga recto, el señor no lo va a pensar, pues, o la persona que esté manejando, no lo va a pensar 2 veces, porque ese es lo que se acostumbra acá en Ecuador. Lo mismo hay ciertos nombres de frutas, la naranjilla, el lulo, o sea,
aprender a usar eso, no es otro idioma, pero eso te simplifica la vida. Pero con esto de ser extranjera, yo rescato dos cosas. La primera, con relación a que hay cosas que ustedes sí tienen de sus raíces que fueron inculcadas en temprana edad. Sí, si yo les sí, digo señora. El sí señora o más que eso, si yo les digo, oh, libertad que perfumas, Ah, sí. las montañas. Bueno, yo no sé si Amalia se sabe los signos, porque Claro que sí. Sí te sabe los dos. Ah, ok. Porque como llegamos en diferentes etapas de la vida, tú estudiaste geografía de Ecuador, entonces las provincias de Ecuador, yo estudié las de Colombia, entonces hay veces que no me sé ni las de aquí ni las de allá. Sí. Pero sí, es como Bueno, hay cosas pero- que se mantienen. Pero hay cosas que se mantienen o cosas que para ustedes tienen sentido, como esto de las montañas de mi tierra, deja que aspire. Bueno, el himno antioqueño que lo hacían sonar en alguna parte. En fin, hay algo de identidad que se tiene como arraigada, pero al mismo tiempo es como que puedo también ver lo de otra parte. Creo yo que cuando uno migra, o sea, para empezar creo que tú sabrás más que yo, pero la identidad se construye, o sea, yo creo que uno conforme va viviendo cualquier cosa que viva, o sea, conforme va creciendo, pasa la adolescencia, vive, uno mismo va cambiando, quieras o no, y cuando cambias de país, eso hace que todavía eso se enriquezca más, entonces es como, sí, yo no soy ni colombiana ni ecuatoriana, soy la mezcla. Soy la Y soy mezcla. Colombia, Ecuador, México, o sea, todos los países donde he estado. Sí, De sí, acuerdo. todos un poco, porque... Y eso es parte de lo que queríamos contar en este podcast y es nuestra experiencia, la de esta familia completa, es que migrar es un tema que solo enriquece tu vida, que como que amplía la perspectiva y es hermoso como hasta sin darte cuenta eso se va permeando en tu vida y tú vas adoptando una postura como más amplia, sí, yo creo. Sí, yo creo que te abre la mente. No deja de ser duro, o sea, Es lo que yo iba a decir. no deja de ser muy duro. Cada vez que, yo estoy segura que tú cada vez que te vas a Italia, no sé, lo que ya dije, cada vez que vamos a Colombia, o sea, yo estoy aquí y extraño Colombia, estoy en Colombia y extraño Ecuador, estoy en Chile y extraño México, porque además, digamos que algunas cosas puedo replicar, por ejemplo, la comida. Hay ciertas que a lo mejor no puedo replicar, pero igual tengo personas regadas en todas partes y me pierdo bautizos, me pierdo matrimonios, me pierdo, o sea, y eso sí es triste. No deja de ser alegre lo que tengo aquí, pero Sí, sí, es justo, no deja de ser difícil y también esto de perderle el miedo no, es una decisión enorme emigrar, es una decisión que es trascendental aunque regreses a tu país de origen, o sea, es una decisión de las decisiones más grandes que tomas en la vida, entonces asustadora siempre va a ser. Yo creo que es lo que hemos ganado no es que ya no tenemos miedo de emigrar, es que ya Tenemos confianza. confiamos en nuestras capacidades para migrar. De acuerdo, de acuerdo. No es que se nos quitó el miedo, No. sino, es más, también esto del momento de la vida, es como que si a mí en este momento me dicen migrar, lo pienso dos veces, porque no es que no lo pueda hacer, no es que no me tenga confianza en que lo voy a lograr, sino que en este momento siento que sería como un esfuerzo muy grande y la incertidumbre que sigue a la migración, a cualquier migración, coincido en que te pone en un estado de ansiedad permanente. Y a eso era que me refería, que uno no pierde la condición de extranjero. no, uno no la pierde. Yo creo que lo que acabas de decir es que uno, o sea, nadie migra solo porque, ay, quiero ver qué pasa. O sea, bueno, no sé si nadie, pero es como raro. O sea, normalmente una persona migra porque está buscando algo mejor para su vida, o sea, lo que fuera. No sé, desde experiencias de vida, o sea, porque quiere tener una distinta vida social, porque quiere tener, no sé, las razones pueden ser infinitas, pero no es una decisión fácil de tomar porque de todas maneras está sacrificando mucho. Siempre para nosotros ha sido muy, no fácil, eso no es la pero, Facilitado. sí, se ha facilitado mucho cada vez que emigramos porque siempre ha sido una decisión iniciada en nosotros para buscar algo que estábamos buscando, sea una mejor educación o
un mejor trabajo o más seguridad, cualquiera que fuera, siempre fue iniciado en nosotros y con la certeza de que ibas a encontrar algo mejor. Entonces, me parecería muy difícil no tener esa certeza. Yo creo que eso puede ser bueno o malo. Un poco tener la certeza de que va a ser algo mejor. No, nunca es una certeza. Pero la porque confianza. eso agrega un poco el miedo de qué pasa si no logro lo que estoy buscando y como un poco miedo, pero también como vergüenza o un poco la gente diría como la humillación de regresar a tu país con las manos vacías. o con la cola entre las patas un poco. Obviamente hay un objetivo de por medio, pero yo la forma en la que yo he descubierto que yo puedo como lidiar con esta como incertidumbre, con este miedo o con este decir, es que si no lo logro, ¿con qué cara voy y le digo a mi familia, es que no lo logré y tengo que volver? Entonces un poco migrar también es una forma de la forma en la que nosotros lo hacemos, es simplemente una forma de tener más opciones. Para nosotras, por fortuna, siempre está la opción de regresar, pero también dentro del nuevo país o nueva ciudad en la que estamos, es buscar alternativas. Uno va con un objetivo fijo, pero si uno se cierra simplemente es que tengo que hacer esto y si no no lo logré. Es un curso de adaptación, 100%. O sea, es mucho más miedoso, es mucho más incierto, es mucho más atemorizante. Entonces es un poco también esta idea de, a ver, yo sí estoy migrando porque tengo un objetivo, pero también si no lo logro, puedo cambiar. Hay dos cosas. Una es cambiar el objetivo, que es también una lección más que la migración te da en ser adaptable. Y la otra es que de verdad que no tiene nada de malo decir, sabes que esto no fue para mí. No tiene nada de malo. Y de pero hecho eso lo aprendes migrando. Claro, pues lo puedes aprender de muchas maneras, pero yo creo que sí lo hemos aprendido nosotras en nuestra experiencia. A veces es mejor saber uno que no quiere que lo que quiere. No, de hecho, a veces es una forma de guiar cuando alguien no sabe qué quiere. De pronto yo me sitúo en qué no quiero. Y cuando tengo muy claro lo que no quiero, es más fácil que no camine hacia allá. Pero bueno, coincidimos en que migrar es una riqueza que tiene sus desafíos, siempre tiene miedos que lo acompañan, retos que trae asociado el proceso migratorio, pero que si lo miramos como cuál es el efecto en el largo plazo y mirando en retrospectiva, pues las tres coincidimos en que es una ganancia y que para la vida solo te da nuevos elementos. Otra experiencia que tengo y que la quería compartir es que a las dos yo tuve la posibilidad de irlas a dejar a la universidad y en ese momento pues no podíamos viajar papá y mamá, sino entonces yo como que parte de lo que hacía era transmitirle el proceso de fuimos a comprar estas cosas que le van a ayudar. Bueno, esta reflexión la hice contigo, Marianita, que fuiste la primera en ir bajo esas circunstancias. Yo le decía, después de la primera semana de integración en el TEC, yo le decía a tu papi, yo te aseguro que desde la maleta física, ella ya no puede empacar lo mismo que se llevó, pero la emocional tampoco fue lo mismo que hace 8 días. Es como, si yo lo veo, lo trato de como materializar lo que se gana en 8 días de haber hecho la experiencia de migración. Ya había una maleta distinta, había un equipaje mucho más amplio en lo físico y en lo emocional ni se diga. Entonces, esto de que hay a veces el temor de que no se cumpla el objetivo, pero como tú bien señalabas, no cumplir el objetivo también es parte de lo que uno puede obtener de un proceso de migración y decir, en este país no me gustó, no me siento tan afín, esta cultura no va conmigo y no es que sea mejor ni peor, sino no va conmigo y entonces vuelvo a donde estaba. Es como parte de la experiencia humana buscar un lugar donde uno se sienta bien, entonces pues, yo creo que por eso muchas personas migramos, buscando un lugar donde nos podamos sentir mejor de una manera, o en un aspecto de la vida o en todos los aspectos de la vida, es como, pero sí, es una decisión últimamente muy personal y dura de tomar, pero muy enriquecedora al mismo tiempo.
Claro, Y es difícil para todo el mundo, perdón, porque era difícil para ustedes como padres cuando, bueno, todavía es difícil para ustedes como padres cuando nosotros no vivimos tan cerca de ustedes. De acuerdo. Pero, bueno, tú lo has dicho muchas veces, o yo te he escuchado decir, que es como, bueno, yo me las imagino allá a ellas donde estén mejor y felices. Y eso te ayuda a ti como mamá a decir, bueno, las extraño sí todos los días. Y en eso la tecnología es, pues, Divina. una bendición, porque uno se queja mucho de estar en el celular, pero bueno, cuando una persona está lejos, entonces, bueno, acerca mucho las distancias. Y desarrollar estrategias de afrontamiento para las situaciones, es decir, para el que se va o el que se queda, porque han señalado un aspecto muy importante y en el caso particular mío, una estrategia de adaptación que también fue aprendida con la experiencia, no es como... en el momento que ustedes se suben al avión, yo empiezo una cuenta regresiva. Entonces, un día más cerca de volverlas a ver. Y eso es lo que me ayuda a cada vez decirles, no es que no tenga tristeza, pero en general es como, siempre pienso cuál es la razón por la que están allá y que esa razón yo no la puedo... O sea, ustedes dos no la pueden obtener aquí y también repetido muchas veces al papá y a otras personas es como que si les hemos dado alas no se las vamos a cortar, lo que queremos es extenderlas. Para ir cerrando, si nos escuchan, por ejemplo, estoy pensando en una chica que acaba de salir del colegio y que los papás tienen mucho temor de que ella se vaya, o ella misma no sabe si irse o no irse. Tú tienes, por ejemplo, experiencias de haber viajado con una compañera que un semestre no pudo hacer el proceso de adaptación y se devolvió. En fin, como que si en los zapatos de ustedes, con la experiencia que tienen, pudieran hablarle a la chica, yo le voy a hablar a los papás, pero ¿qué le dijeran? A persona que vaya a migrar a otro lado, ¿cuál sería como el concepto central para que esa persona como que se anime a ver esto desde una perspectiva positiva? Tal vez no es el caso para todos, estamos hablando de alguien muy joven igual, estamos hablando de alguien que tiene la oportunidad de irse de 18 años, 19 años. Sí, igual le diría así, dale, no te preocupes, ándate. Porque es lo que decía Amalia, o sea, si no te gusta, date 6 meses. O sea, también ese es mi consejo siempre. No, 6 meses es muy poquito, date por lo menos un año. Un año, y si en un año no te gusta, te devuelves, no pasa nada. O sea, buscas otra cosa, pero date un año al menos. Yo agregaría un año en el que pruebes, en el que intentes, no un año en el que estés extrañando en tu casa o en tu cuarto de estudiante por un año. O sea, intenta disfrutarlo por un año. Claro, intenta conocer lo que tiene esa ciudad para ofrecerte, intenta integrarte a algún grupo de personas, así sean todas extranjeras como tú, pero... Bueno, de hecho, creo que ese es el mejor consejo. Sí. Busca otras personas extranjeras como tú, porque están viviendo exactamente lo mismo que... O están viviendo o ya vivieron exactamente lo que tú ya viviste. Entonces, son las que te van a decir el diccionario, no se dice siga derecho, sino siga largo. Son las que te van a decir ese tipo de cosas, o son las personas que a lo mejor ya saben algo del idioma, entonces te ayudan a traducir, son las personas que ya saben qué lugares son ricos para comer, qué zonas de la ciudad sí ir, qué no ir, porque en todas las ciudades hay zonas donde ir y donde no ir. Entonces, mi mayor consejo es busca otras personas que estén en la misma situación como tú. Creo que si es este caso específico de una chica de 18 años que apenas se va a ir al extranjero, también mi consejo es, tienes todo para volver o para quedarte, ¿por qué no? O sea, date la oportunidad de irte y date la oportunidad bien. Y estando allá con la meta de hacer, con la meta de conocer, con la meta de buscar. Pero de acuerdo que migrar no es para todos y también creo que no es mi caso específico, pero también es completamente válido como intentarlo y no porque la situación fue difícil, sino
Porque no te gustó. O por decisión propia regresar, Por también, eso, también porque es válido. te gustaba más tu país de origen. Como la apertura a que lo voy a intentar y si no es, no pasa nada. Creo que sí, sobre todo si estás así tan joven. O sea, yo me volvería a ir a hacer la universidad afuera en todas las veces que me preguntaran. Yo O sea, eso es una experiencia de la cual yo no me arrepiento en lo absoluto. Es más, creo que es la oportunidad más grande o el regalo más grande que ustedes nos han dado. Bueno, yo decía que a los papás yo les dijera, no se llenen de miedo, porque están pensando en los peligros, en las cosas negativas, y tal vez no están pensando en esta ganancia que es intangible y es el sentido de riqueza del que hemos hablado o con el que hemos a lo largo de esta conversación considerado que la migración es una ganancia, que tiene momentos difíciles, por supuesto que sí, pero eso no invalida la experiencia y si me dieran a mí la posibilidad también de desprenderme de ustedes, a veces me parece que fue demasiado corto el tiempo de 18 años recién cumplida, Sí. pero es como de verdad ese pensamiento que lo tengo conocido desde que era chiquita yo y leía a un poeta que decía los hijos no son tuyos, los hijos son del mundo o son de ellos mismos, ellos son los dueños de sí, no son nuestra pertenencia. Bueno, para mí cuando empezamos esta conversación, Carolina, que es la persona que nos está ayudando en la filmación, decía, Lucy, se le iluminan los ojitos cuando piensa que va a hacerlo con sus hijas. Yo veo esto como una oportunidad. Amalita, ya regresas a Italia en pocos días. Nosotros como familia estamos viviendo unos cambios hermosos, el mundo interior está viviendo también otros cambios. Migrar es cambiar, es trascender, es tomar una decisión trascendental. Es como que solo el mundo le va a traer otro montón de posibilidades. Sí. A las dos les agradezco infinito esta conversación. Gracias, mami, por la invitación.